Me llamo José Iván Cárdenas. Aunque en los archivos sellados de la Corte Federal de los Estados Unidos de América, ya no soy un hombre, soy un número, un activo clasificado como el testigo protegido clave A27. Para los que me conocieron en el fango y la pólvora, en el infierno que llamábamos nuestro hogar. Y para los poquísimos que lograron salir de él, con el corazón aún latiendo, yo era el chacal. Tengo 44 años, aunque siento el peso de 200 sobre mis hombros. Cada arruga en mi rostro es un epitafio. Cada cana un fantasma. 9 de esos años, los que importan, los que me definieron y me destruyeron sin posibilidad de reconstrucción, los pasé como estaca, como sicario, como una pieza más en la maquinaria de terror de los Zetas, la organización que le enseñó a México y al mundo el verdadero significado de la palabra brutalidad. Hoy les hablo, o más bien escribo este testamento desde el silencio opresivo de una celda de aislamiento en el ADX Florence, Colorado, la tumba de concreto para los vivos, la prisión más segura de este país. El silencio aquí es un ente vivo, es tan denso que te presiona los tímpanos. Te obliga a escuchar el zumbido de tu propia sangre, el eco de cada grito que alguna vez causaste. A veces, en la negrura de la noche, creo escuchar el llanto de los hijos de los hombres que maté, pero sé que es solo mi mente, devorándose a sí misma. Aquí cumplo 3 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada vida que destrocé antes de empezar a contar. Mi vida, la que conocía, terminó el día que acepté el trato con los gringos, el día que vendí mi alma al diablo con corbata a cambio de un fantasma de seguridad para mi familia. Pero mi historia, la verdad cruda de lo que pasaba en las entrañas del monstruo, esa apenas comienza a supurar. Y he decidido contarla, vaciarme de ella antes de que me consuma por completo. Porque todo lo que creen saber, todo lo que han visto en las noticias amarillistas y en las series de televisión que glorifican nuestra miseria, es una mentira bien empaquetada. Un cuento de hadas para que puedan dormir por las noches. Creen que los Zetas eran simplemente un grupo de exmilitares desertores, una máquina de matar sin ideología ni propósito más allá de la violencia por la violencia. ¡Qué ingenuidad! La verdad es infinitamente más sucia, más compleja. Miguel Ángel Treviño Morales, el infame Z40, el líder sanguinario cuya crueldad se convirtió en leyenda, nunca fue el verdadero poder en la cúspide de la pirámide. Él era la cara visible, el perro de ataque rabioso, el monstruo que necesitaban mostrarle al mundo para que nadie, absolutamente nadie, se atreviera a mirar hacia arriba, hacia los verdaderos dueños del circo. El Z40 daba las órdenes de matar, de descuartizar, de disolver en ácido, sí, pero las órdenes estratégicas, las que de verdad importaban, las de a quién proteger, qué rutas de tráfico abrir, qué aduanas controlar y qué políticos subir al poder o bajar a la tumba, esas venían de mucho más arriba. Venían de oficinas con aire acondicionado en rascacielos de la Ciudad de México, de despachos con muebles de caoba en Washington, D.C., de hombres con trajes de miles de dólares y sonrisas de teflón que jamás se han manchado las manos de sangre, pero que tienen las almas más podridas y negras que cualquier cuerpo que yo mismo haya ayudado a desaparecer. Nosotros éramos sus carniceros, su legión extranjera, su ejército privado. Éramos la excusa perfecta para militarizar el país, para justificar presupuestos de seguridad billonarios que se perdían en un laberinto de corrupción. Y al mismo tiempo, éramos la herramienta indispensable para controlar el negocio multimillonario que es el narcotráfico. Entiendan esto, porque es lo más importante. La llamada guerra contra el narco
Nunca fue una guerra para acabarlo. Eso sería matar a la gallina de los huevos de oro. Era una guerra para controlarlo, para regular el mercado, para decidir quién se quedaba con las rebanadas más grandes del pastel. Y nosotros, los Zetas, con nuestra disciplina militar y nuestra absoluta falta de escrúpulos, éramos la pieza clave en ese tablero de ajedrez sangriento. Por eso éramos tan eficientes, tan letales, tan brutalmente imparables, porque no teníamos que escondernos de la ley en el sentido tradicional. En muchos territorios, la ley trabajaba para nosotros, nos abría paso, nos limpiaba las escenas del crimen. Éramos un cáncer, sí, pero un cáncer que el propio cuerpo del sistema había creado y alimentaba para sus propios fines oscuros. Seguramente se preguntan cómo un tipo cualquiera, un mecánico con un pequeño taller en Reynosa, Tamaulipas, un hombre que se enorgullecía de poder diagnosticar un motor con solo escucharlo, termina siendo una pieza fundamental en ese engranaje de muerte y corrupción. La gente siempre imagina que uno entra a este mundo por la ambición desmedida, por la fantasía de los carros de lujo, las mujeres despampanantes y las cadenas de oro que te pesan en el cuello. A veces es así, no lo niego. Pero la mayoría de las veces, la puerta de entrada al infierno no es la codicia, es la desesperación más pura y afilada. Mi historia no comenzó con el estruendo de un cuerno de chivo, sino con el pitido monótono y agónico de un monitor de hospital. Mi hija, mi única hija, Valeria, tenía 7 años y sus riñones, sus pequeños riñones, estaban fallando. Insuficiencia renal crónica, me dijo un doctor con una bata manchada de café y una mirada de hastío, como si la tragedia de mi hija fuera solo un número más en su estadística del día. Necesitaba un trasplante, y lo necesitaba rápido. En el Seguro Social me dieron una lista de espera que era, en la práctica, una sentencia de muerte. Me mostraron un folder abultado, lleno de nombres. Años, me dijeron. Años que mi hija no tenía. Los hospitales privados, con sus vestíbulos de mármol y sus doctores sonrientes que parecían venderte un tiempo compartido en el paraíso, me pidieron una cantidad de dinero que no ganaría ni en 10 vidas arreglando motores y transmisiones. Vi a mi hija, mi luz, mi todo, apagarse lentamente. Vi cómo su piel perdía color y se volvía de un tono amarillento y enfermizo. Cómo sus ojos brillantes se opacaban tras una película de cansancio perpetuo. Cómo su sonrisa, esa que podía iluminar el taller más grasiento, desaparecía día a día, reemplazada por una mueca de dolor que trataba de ocultarme. Es un tipo de tortura que no le desearía ni al peor de mis enemigos. Ver a la persona que amas desvanecerse frente a ti y ser completamente impotente. Toqué todas las puertas que conocía. Pedí préstamos a bancos que se rieron en mi cara al ver mis manos llenas de grasa y mi ropa de trabajo. Le vendí el taller a un competidor por una fracción de su valor. Vendí mi camioneta, mis herramientas, todo lo que tenía algún valor material. Me humillé pidiendo dinero a familiares y amigos que apenas tenían para ellos. Y cuando ya no me quedaba nada más que la desesperación y un nudo de impotencia en la garganta, un cliente del taller, un tipo de esos que siempre pagaba en efectivo, que olía a loción cara mezclada con un sutil aroma a pólvora y que conducía camionetas nuevas cada 2 meses, me vio la cara de angustia. «¿Qué te pasa, compa? Traes cara de velorio», me dijo mientras yo intentaba inútilmente limpiar una mancha de aceite del piso. Y me rompí. Le conté todo, con la voz quebrada, la historia de Valeria, de los hospitales, del dinero que no existía. Él solo asintió, con una calma que me pareció inhumana. Sus ojos nunca dejaron los míos.
Al día siguiente, volvió. Sin decir mucho, puso un fajo grueso de billetes de $100 sobre la mesa grasienta. Eran suficientes para empezar el tratamiento, para meter a Valeria en la lista de espera de un buen hospital en Houston. «Es un préstamo», dijo con su voz rasposa, «pero no de un banco. El jefe quiere ayudarte. Él valora a la gente trabajadora. Solo te pide un favor a cambio». El favor, me explicó, era simple: llevar una camioneta de un punto a otro de la ciudad sin hacer preguntas. El alivio que sentí en ese momento fue como una droga, una oleada de calor que me recorrió el cuerpo y me cegó por completo. No vi la trampa, no vi el anzuelo con la carnada. Solo vi los ojos de mi hija, imaginé su risa de nuevo. Acepté sin dudar. Ese fue mi primer viaje. Una camioneta cerrada, pesada, que llevé de una bodega en la periferia a un rancho a las afueras de la ciudad. El pago fue generoso. Después de ese, hubo otro y otro. La deuda con el jefe crecía, pero también el dinero para el hospital. Valeria empezó a mejorar. La diálisis la mantenía estable mientras esperábamos un donante. Y mientras ella subía, yo empecé a hundirme en el lodo. Pronto dejé de ser solo un chofer. Un día me pidieron que esperara en la camioneta mientras hablaban con alguien dentro de una casa. Escuché los gritos ahogados, el sonido sordo de los golpes. Luego me pidieron que ayudara a subir un bulto pesado, envuelto en lonas, a la caja trasera. No pregunté. Sabía instintivamente que si lo hacía, si mostraba debilidad o curiosidad, el próximo bulto sería yo. Me convertí en cómplice. Y desde la complicidad silenciosa hasta la participación activa, solo hay un pequeño paso. Un empujón que te dan cuando ya estás al borde del abismo. Ese empujón llegó cuando me dijeron que la única forma de saldar mi deuda y, lo más importante, de garantizar la seguridad permanente de mi hija y mi exesposa, era jurar lealtad a la letra, a la compañía. Me explicaron que ahora ellos eran mi familia y que la familia se cuida. Ya no había vuelta atrás. Dejé de ser José Iván, el mecánico. Me convertí en el chacal, una herramienta más, una propiedad de la organización. Y Valeria, mi hija, la razón por la que entré a ese infierno, se convirtió sin saberlo en mi jaula de oro, en la rehén permanente que garantizaba mi obediencia absoluta. Parte principal. Crónica de ascenso y caída. Episodio 1. Bautismo de fuego. Mi bautizo de fuego, el momento exacto en que mi alma se fracturó y dejé de ser un simple peón para convertirme en un soldado de la compañía. No fue en un tiroteo masivo ni en una balacera espectacular, fue en el silencio denso y maloliente de una bodega abandonada en las afueras de Cadereyta. El aire apestaba a una mezcla de óxido, humedad y excremento de ratas. Un hedor que se te metía en la garganta y te dejaba un sabor metálico en la lengua. Un único foco amarillento colgaba de un cable pelado, zumbando como un insecto moribundo y arrojando sombras largas y grotescas que bailaban en las paredes de lámina corroída, haciendo que los rostros de mis compañeros parecieran máscaras de demonios. El suelo de tierra compactada estaba húmedo en algunas zonas, y cada pisada levantaba un polvillo que se te pegaba a la garganta. Me habían asignado a una célula bajo el mando de un comandante al que todos llamábamos el Pitbull, un ex-gafe, grupo aeromóvil de fuerzas especiales de unos 40 años, con el cuello más ancho que la cabeza y una mirada que parecía atravesarte y ver tus miedos más profundos. No hablaba, ladraba órdenes cortas y precisas. La misión era levantar a un contador del cártel del Golfo, la Contra, que al parecer estaba lavando dinero en Monterrey.
Lo sacamos de su casa en San Pedro Garza García, una de las zonas más ricas de todo México, sin disparar un solo tiro. Fue una operación limpia, quirúrgica, militar. Parecíamos un comando oficial, con pasamontañas y chalecos tácticos. Lo llevamos a la bodega, encapuchado y temblando. Ahí, en el centro de ese círculo de luz enfermiza, con otros 4 sicarios observando en un silencio tenso, casi depredador, el pitbull me miró fijamente. Sentí su mirada como un peso físico sobre mis hombros. Me entregó una tabla de madera gruesa, de esas que se usan en la construcción. Una tabla con cinta de aislar negra enrollada en un extremo para hacer un mango. Pesaba más de lo que parecía. Era un peso muerto. Un objeto estúpido, diseñado para causar un dolor primitivo. La madera estaba astillada en los bordes y tenía manchas oscuras, viejas, que no quise identificar. Quiero el nombre de su contacto en la policía estatal. Pregúntale, chacal. Su voz era una lija raspando metal. No fue una petición, fue una prueba. Mi nuevo apodo, Chacal, sonó extraño y ajeno en mis oídos. El mecánico José Iván estaba muriendo en ese instante. El contador era un hombre de unos 50 años, regordete, con un traje caro ahora manchado de polvo y sudor. Estaba arrodillado, con las manos atadas a la espalda con cinchos de plástico. Temblaba como una hoja. Me miraba con ojos suplicantes. Las lágrimas corrían por sus mejillas, dejando surcos limpios en la mugre. Por favor, se lo juro por mis hijos. No sé nada. Soy solo un contador, hago lo que me dicen. Balbuceaba, su voz quebrada por el pánico. ¿Hijos? La palabra me golpeó como una piedra en el estómago. No pienses en eso, José. No pienses en nada. Esto no es personal. Es un trabajo. Es por Valeria. Repítelo. Es por Valeria. Mis manos sudaban. El corazón me martilleaba en las sienes tan fuerte que temía que se me saliera del pecho. El zumbido del foco se mezclaba con el de mi propia sangre. Hasta ese momento, yo había sido un observador, un conductor, un cómplice silencioso que miraba para otro lado. Pero esto era diferente. Esto era cruzar la línea, mancharme las manos de una forma que no se lava con agua y jabón. La tabla se sentía extraña en mis manos, acostumbradas a la precisión de las llaves de tuercas y los desarmadores, no a la brutalidad de un trozo de madera. El pitbull no me quitaba la vista de encima. Sus ojos eran fríos, sin parpadear, como los de un reptil. Uno de los otros, un joven apodado el Flaco, sonrió con crueldad, mostrando unos dientes manchados de tabaco. Ándale, carnal, que se nos hace tarde para las caguamas. Demuéstrale al comandante que no eres pura pinche maña de mecánico, dijo con sorna. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Era un examen de iniciación. O demostraba que tenía el estómago para esto, o me convertía en un cabo suelto, un riesgo para la seguridad del grupo. Y los riesgos, en este negocio, terminan en una zanja. En ese instante, en medio del olor a miedo y a óxido, la cara de Valeria se apareció en mi mente. La vi conectada a la máquina de diálisis, su bracito frágil con la aguja, su mirada cansada preguntándome cuándo podría volver a jugar. Y supe que no tenía opción. El mundo se redujo a una elección imposible. La vida de este hombre o la de mi hija. Apreté el mango improvisado de la madera con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El universo entero se contrajo a ese pedazo de madera en mi mano y al cuerpo tembloroso frente a mí. Dime el nombre, le dije, y mi propia voz me sonó extraña, hueca, como si viniera de otro cuerpo. No sé,
Por favor, mi esposa, mis hijos. Sollozó el hombre, su cuerpo encogiéndose sobre sí mismo. Cerré los ojos y golpeé. El sonido seco de la tabla contra la espalda del hombre fue nauseabundo. Un crack húmedo que resonó en toda la bodega y pareció vibrar en mis propios huesos. Su grito ahogado se convirtió en un gemido de dolor puro, animal. Es algo que nunca, jamás voy a olvidar. Ese primer golpe me costó todo. Me sentí vomitar. Tuve que tragar saliva para contener la arcada. El segundo fue más fácil. Al tercero, ya era una máquina. Seguí golpeando, una y otra vez, perdiendo la cuenta, desconectándome de mi propio cuerpo, como si viera a otro hombre hacerlo desde un rincón oscuro de la bodega. El olor a sudor y miedo se intensificó, mezclándose con el aroma metálico de la sangre que empezaba a manchar su camisa. Con cada golpe, repetía la pregunta. El nombre. Pero ya no era una pregunta, era un mantra, un ritmo de destrucción. Seguí hasta que la voz del hombre se rompió en sollozos y empezó a soltar nombres, fechas, lugares, todo lo que sabía y lo que no. Al final, estaba tirado en el suelo, un despojo humano, balbuceando incoherencias en un charco de sus propios fluidos. Me detuve, con el brazo temblando por el esfuerzo, la respiración agitada. El silencio que siguió fue casi tan brutal como los golpes. El pitbull se acercó, me quitó la tabla de la mano con calma, puso su mano pesada en mi hombro. Bien hecho, chacal. Tienes madera para esto. No sentí orgullo, no sentí alivio, no sentí nada. Solo un vacío helado que se instaló en mi pecho y que nunca más se fue. Esa noche, me demostré a mí mismo y a ellos que podía apagar mi humanidad a voluntad, que podía convertirme en el animal que necesitaban que fuera para proteger a mi cría. Ese fue el verdadero comienzo. De ahí, todo fue cuesta abajo, a una velocidad de vértigo. Episodio 2. La revelación. El momento en que entendí la verdadera naturaleza de este juego de mente, la epifanía que me sacudió hasta los cimientos y me mostró la verdadera cara del poder, llegó unos meses después. Estábamos en medio de una guerra abierta y sangrienta por el control de la plaza de Monterrey. Las balaceras, los colgados en los puentes y los encajuelados eran el pan de cada día. Un día, nos llegó el pitazo, la información de inteligencia, de que un convoy del Cártel del Golfo iba a mover un cargamento importante de cocaína por la carretera a Laredo. La información era precisa, demasiado precisa. Nos dieron la marca y color de los vehículos, la hora exacta en que pasarían por el kilómetro 82 e incluso el nombre del comandante a cargo del convoy enemigo. Era como si nos hubieran entregado su plan de batalla. Nos preparamos para una emboscada en toda regla. La noche anterior, en la casa de seguridad, el ambiente era una mezcla de tensión y excitación febril. El pitbull desplegó un mapa satelital sobre una mesa de billar raída. Aquí, dijo, señalando una curva cerrada en la carretera, un punto ciego natural. Los vamos a reventar aquí. Chacal, tú te quedas con la Barrett en esta loma. Tienes el mejor ángulo. Flaco, tú y el gordo con los lanzagranadas. Quiero que el primer vehículo quede inservible y bloquee la carretera. No quiero sobrevivientes. Limpio y rápido. La precisión de sus órdenes era escalofriante. No había lugar para la improvisación. El día de la emboscada fue largo y tenso. Llegamos a la posición horas antes, bajo un sol abrasador que hacía brillar el asfalto. El calor era infernal. El aire ondulaba sobre la carretera. Yo estaba apostado en una pequeña loma, camuflado entre los matorrales secos. El metal de la Barrett quemaba al tacto. Pasaron horas.
Solo el zumbido de los insectos y el paso ocasional de un tráiler rompían el silencio. La espera es la peor parte. Te da tiempo para pensar, y pensar es peligroso. Me pregunté si la información sería buena, si no sería una trampa. Podrían estar esperándonos a nosotros. Miré a mis compañeros en sus posiciones, caras tensas, cubiertas de sudor y polvo, pero con esa mirada de depredador que ya empezaba a resultarme familiar. Justo a la hora señalada, como si fuera una película, aparecieron en el horizonte. 2 camionetas Tahoe negras y una Suburban blindada en medio, tal como nos habían dicho. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Contacto visual, susurré por la radio. «Esperen mi señal», respondió la voz rasposa del pitbull. Dejé que se acercaran, que entraran en la zona de muerte que habíamos preparado. Apunté con la Barrett al bloque del motor de la primera Tahoe. Contuve la respiración. «Ahora», gritó el pitbull. El rugido del rifle fue como el martillo de un dios enojado. El proyectil de calibre .50 impactó con una fuerza devastadora, destrozando el frente de la camioneta y haciéndola girar sobre sí misma. Al mismo tiempo, los RPGs silbaron en el aire y convirtieron la Suburban en una bola de fuego y acero retorcido. La carretera se convirtió en una zona de guerra en cuestión de minutos. Los sicarios del Golfo que sobrevivieron a los impactos iniciales salieron disparando a ciegas, desorientados. Los cazamos uno por uno con ráfagas precisas. Perdimos a 2 de los nuestros, pero aniquilamos al convoy enemigo. No dejamos a nadie vivo. Aseguramos la droga y los vehículos. Estábamos en medio de la carretera federal, con los cuerpos regados por el asfalto, los carros destrozados y humeantes. El olor a pólvora, a gasolina quemada y a sangre era abrumador. Normalmente, después de un enfrentamiento así, el protocolo era desaparecer en menos de 5 minutos, antes de que cayeran los marinos o los federales. Pero esa vez, el pitbull, por radio, nos ordenó esperar. «Mantengan la posición, nadie se mueve», dijo con una calma inquietante. No entendía nada, era un suicidio táctico. «Comandante, nos van a caer encima», le dije por la radio, mi voz tensa. «Mantén la posición, chacal. Es una orden», respondió él, cortante. Pasaron 10, 15 minutos que se sintieron como horas. El sol pegaba fuerte. Las moscas empezaban a zumbar alrededor de los cuerpos. Yo estaba seguro de que nos iban a reventar, que un helicóptero artillado aparecería en el horizonte en cualquier segundo. Estaba sudando frío, a pesar del calor. Entonces, a lo lejos, vi las luces de unas torretas. No eran de la policía local, eran demasiado grandes y venían en formación. Eran vehículos del ejército mexicano. Estábamos acabados, pensé. Era una trampa. Pero el pitbull estaba tranquilo, casi aburrido, recargado en su camioneta, limpiando la uña con la punta de su cuchillo. El convoy militar llegó. Nos rodeó con sus Humvees artillados. Un capitán, con su uniforme impecable y sus botas relucientes, se bajó de su vehículo y caminó con paso marcial directamente hacia el pitbull. Yo esperaba que empezaran a gritar, a disparar. En lugar de eso, el capitán se cuadró y saludó militarmente a mi jefe. «Misión cumplida, comandante», dijo con voz firme. «La zona está limpia. Pueden proceder a retirarse». El pitbull solo asintió con la cabeza, como si fuera la cosa más normal del mundo. Los soldados, nuestros supuestos enemigos jurados, empezaron a desviar el tráfico, a recoger nuestros casquillos, a usar sus grúas para quitar los vehículos destrozados,
a borrar metódicamente cualquier evidencia de nuestra existencia. Nos escoltaron por una brecha segura hasta que estuvimos a salvo. Me quedé helado, con la boca seca. No podía procesarlo. El ejército, la institución sagrada que supuestamente nos combatía, nos estaba limpiando la escena del crimen como si fuéramos una unidad de operaciones especiales del gobierno. Esa misma noche, en la casa de seguridad, vi algo que confirmó mis sospechas y me abrió los ojos para siempre. Llegó una Suburban negra, con vidrios tan polarizados que parecían espejos, sin placas. De ella se bajó un hombre de unos 50 y tantos años, con un traje gris perfectamente cortado, zapatos italianos y un portafolio de piel. No era un narco. Caminaba diferente, hablaba diferente, con un acento del centro del país, educado, casi condescendiente. Entró a una habitación con el Pitbull y otros 2 comandantes zetas de alto rango. Estuvieron reunidos por más de 1 hora. Yo estaba de guardia en la puerta y pude escuchar fragmentos de la conversación a través de la madera delgada. No hablaban de droga, ni de sicarios, ni de plazas. Hablaban de la licitación para el puerto de Altamira, de financiamiento de campañas, de control de aduanas, de un juez federal, Osorio, que estaba siendo problemático y necesitaba ser reasignado o jubilado anticipadamente. El verdadero jefe no era Miguel Treviño ni Heriberto Lascano. El verdadero jefe era ese tipo de traje, y los tipos como él que movían los hilos desde la sombra. En ese momento lo entendí todo. No estábamos en guerra contra el gobierno. Éramos una división no oficial y clandestina del gobierno. Una mucho más efectiva y sin la molesta carga de los derechos humanos. Episodio 3. El ascenso. Después de esa revelación, mi ascenso fue meteórico. Al entender el juego, al comprender que la violencia era solo una herramienta y no el fin en sí mismo, me volví inmensamente más útil. Ya no era solo un golpeador, un soldado raso. Me convertí en un operador. El Pitbull vio que yo era observador, que no me dejaba llevar por la adrenalina, que sabía leer las situaciones y a las personas. Me empezó a dar trabajos de más confianza, trabajos que requerían cerebro, no solo músculo. Uno de esos trabajos, el que me consolidó, fue encargarme de un alcalde de un pequeño municipio industrial que se negaba a autorizar los permisos para una serie de bodegas que la empresa necesitaba para sus operaciones logísticas. El alcalde era un tipo de la vieja escuela, de esos que todavía creían en el servicio público, supuestamente incorruptible. Lo habían intentado sobornar, pero no se dio. «No quiero que lo mates», me dijo el Pitbull en su oficina improvisada en una casa de seguridad. El humo de su cigarro llenaba el cuarto. «Eso es ruidoso y trae problemas con la prensa. Quiero que lo convenzas. Usa la cabeza, chacal. Quiero esos permisos firmados para el viernes». Pasé 2 semanas estudiándolo, no como un sicario, sino como un cazador estudiando a su presa. Me convertí en su sombra invisible. Aprendí su rutina. Salía a correr a las 6 a.m. por el mismo parque. Llevaba a su hija menor a la escuela a las 7:30 en su viejo sedán. Comía en el mismo restaurante los miércoles, una fonda de comida corrida. Su vida era un libro abierto. Descubrí su punto débil, su talón de Aquiles. Su hija, Sofía. Una niña de 12 años con aparatos en los dientes y una cola de caballo que era la luz de sus ojos. No actué con violencia. Actué con precisión quirúrgica. Un jueves por la tarde, lo esperé en el estacionamiento subterráneo de la alcaldía. El lugar estaba casi vacío. Olía a concreto húmedo y a escape. Cuando se acercó a su coche, salí de las sombras entre 2 pilares. No llevaba arma visible.
Solo un sobre Manila. Señor alcalde, le dije con calma. Se sobresaltó a punto de gritar. Llevó una mano a su pecho. Tranquilo, solo quiero hablar. Su rostro pasó del miedo a la indignación. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Vengo de parte de la gente que quiere construir esas bodegas. Entendemos su postura, pero creemos que es equivocada. Ya les dije que no voy a autorizar nada que tenga que ver con ustedes. Largo de aquí o llamo a la policía. No creo que quiera hacer eso, dije, mi voz sin inflexiones. Abrí el sobre. Saqué una serie de fotografías en alta resolución. La primera era de su hija saliendo de la escuela, riendo con una amiga. La segunda, jugando en el parque, con su perro. La tercera era un primer plano de su rostro sonriente, tomada con un teleobjetivo tan potente que se podían ver sus pecas. Sobre esta última, había dibujado un pequeño círculo rojo con un marcador, justo en su frente, como la mira de un francotirador. El color desapareció de su rostro. Sus manos empezaron a temblar. No dijo nada. Solo tragó saliva. El sonido de su garganta seca resonó en el silencio del estacionamiento. Sofía es una niña preciosa. Continué en voz baja, acercándome un paso. Tiene una sonrisa increíble. Sería una verdadera tragedia que algo le pasara. Los accidentes ocurren todos los días, señor alcalde. Un atropello, un secuestro que sale mal. La ciudad es tan peligrosa últimamente. A veces los niños simplemente desaparecen. Le entregué las fotos. Las miró como si fueran serpientes venenosas. Sus hombros se hundieron en la derrota. Vi cómo el hombre incorruptible, el pilar de su comunidad, se rompía frente a mí. Vi cómo el padre aterrorizado asesinaba al servidor público. Los permisos estarán firmados mañana a primera hora. Susurró, sin mirarme a los ojos, su mirada clavada en la foto de su hija. Sabía que podíamos llegar a un acuerdo razonable, le dije. Di media vuelta y me fui, dejándolo temblando en la penumbra del estacionamiento. No sentí placer, ni poder. Solo la fría satisfacción de un trabajo bien hecho, de una máquina que cumple su función. Mi apodo, el Chacal, cobró un nuevo sentido. Acechaba, observaba y actuaba en el momento preciso, con una frialdad que me asustaba hasta a mí mismo en los raros momentos de introspección. Mi vida se convirtió en una doble moral esquizofrénica. Por un lado, era un monstruo que coleccionaba horrores y secretos de Estado. Por otro, cada mes enviaba puntualmente una fuerte suma de dinero a Houston, donde Valeria, ya trasplantada y sana, vivía con mi exesposa en una bonita casa en un suburbio tranquilo, yendo a una buena escuela, creyendo que su papá tenía un exitoso negocio de importación y exportación de autopartes. Esa mentira, ese mundo paralelo que construí para ella, era lo único que me mantenía cuerdo. Y fue por proteger esa mentira que estuve dispuesto a hacer lo impensable, una y otra vez. Episodio 4. La culminación. El punto culminante de mi carrera en el infierno. El evento que se grabó a fuego en mi memoria y que selló nuestro pacto con el diablo de la manera más grotesca. Fue la noche del 25 de enero de 2013. La noche que borramos de la faz de la tierra al grupo musical Combo Colombia. La orden llegó directamente del Z40, por radio encriptado. La información de inteligencia, o lo que pasaba por ella, era que un capo menor del cártel del Golfo, un tal El Mamey, celebraba su cumpleaños en una quinta llamada La Carreta, en el municipio de Hidalgo, Nuevo León. La fiesta, nos dijeron,
Iba a estar amenizada por el Combo Colombia, un grupo de vallenato muy popular en la región. La orden era simple y directa: caerle a la fiesta, levantar al mamey y a sus lugartenientes, y de paso, darle un susto a los músicos para que aprendieran para quién no debían tocar. Llegamos al lugar pasada la medianoche. Éramos 4 camionetas, unos 20 hombres armados hasta los dientes. El operativo fue silencioso y rápido. Cortamos la electricidad de la zona y entramos por la parte de atrás, como sombras. La música se detuvo de golpe. En la oscuridad, iluminada solo por nuestras linternas tácticas y los puntos rojos de los láseres de los rifles, la escena era un caos de gritos y pánico. Separamos a los invitados de los músicos y el staff. El objetivo principal, el mamey, no estaba. O la información era mala, o alguien le dio el pitazo y se peló. El Z-40, que estaba monitoreando toda la operación por radio, se puso furioso. Su voz sonaba como un gruñido metálico. «No se van con las manos vacías», gritó. «Tráiganse a los músicos, a todos, ahora». Los integrantes del Combo Colombia estaban aterrorizados. Eran 17 en total, entre músicos y técnicos. Hombres jóvenes en su mayoría, vestidos con sus trajes de escenario. Lloraban, suplicaban. Decían que ellos no tenían nada que ver, que solo los habían contratado para tocar unas horas. «Señor, por favor, solo somos músicos», repetía uno, el del acordeón. Los subimos a las camionetas como si fueran ganado. El viaje de regreso fue tenso. El silencio en nuestra camioneta solo era interrumpido por los sollozos ahogados de los músicos. Nos los llevamos a una bodega abandonada que usábamos como casa de seguridad. Ahí empezó el interrogatorio, liderado por uno de los comandantes más sádicos que he conocido. Un tipo apodado El Ardilla, famoso por su crueldad y su risa aguda. Empezó a preguntarles para quién más habían tocado, quién les pagaba. A base de golpes y amenazas. Uno de ellos, el tecladista, confesó entre lágrimas que un mes antes habían tocado en una fiesta privada en Matamoros, que era territorio del Golfo. Para nosotros, en nuestra lógica de guerra total, eso era una declaración. Si trabajabas para la contra, eras la contra. El Ardilla le informó al Z-40 por teléfono. Todos en la bodega escuchamos la respuesta, fría, cortante y definitiva, a través del altavoz del teléfono. Mátenlos a todos. Que sirva de ejemplo. Que nadie en este puto país se atreva a tocar para esos pendejos otra vez. La sentencia estaba dictada. Vi el terror puro, la incredulidad, en los ojos de esos hombres. No eran narcos, no eran sicarios, eran músicos. Su único crimen fue tocar su acordeón en la fiesta equivocada. Nos los llevamos en un convoy hacia un lugar que conocíamos bien. Un pozo, una noria abandonada en medio de la nada, en el municipio de Mina. Era una de nuestras fosas clandestinas. Durante el trayecto, uno de los músicos, creo que era el cantante principal, empezó a rezar en voz alta el Padre Nuestro. Le pedía a Dios por sus hijos, por sus esposas. Tuve que subir el volumen del narcocorrido que sonaba en la radio para no escucharlo. Llegamos al pozo. Era una noche sin luna, con un frío que calaba los huesos. El aire olía a tierra seca y a muerte. Los bajamos de las camionetas y los pusimos en fila al borde del agujero oscuro. El comandante dio la orden. Empezamos a disparar, uno por uno, a la cabeza. El sonido de los cuerpos cayendo al fondo del pozo, el eco sordo que hacían al golpear el agua y los otros cuerpos que ya estaban ahí abajo. Ese sonido es la banda sonora de mis pesadillas. Yo disparé. No sé a cuántos.
Solo apretaba el gatillo una y otra vez, tratando de no ver sus caras, tratando de convencerme a mí mismo de que solo era un trabajo, una orden. Cuando todo terminó, un silencio antinatural y pesado cayó sobre el campo. 17 vidas apagadas en un instante. Por nada. Por un capricho de un psicópata a kilómetros de distancia. Esa noche, algo dentro de mí se rompió para siempre. Entendí que no éramos soldados en una guerra. Éramos los demonios personales de un loco. Y nuestro único propósito era esparcir su infierno por el mundo. Punto de inflexión. Después de la masacre del Combo Colombia, la paranoia dentro de la organización se disparó a niveles insostenibles. El Z-40 veía traidores en cada sombra. Las purgas internas se volvieron cosa de todos los días. El Pitbull, mi jefe, mi mentor en este mundo podrido, fue uno de ellos. Lo acusaron de estar pasando información a la Marina. Un día simplemente ya no estaba. Su lugar lo ocupó el Ardilla, un hombre que disfrutaba del dolor ajeno. Yo sabía que con él, al mando, mi tiempo estaba contado. Yo era del equipo del Pitbull, y eso me convertía automáticamente en sospechoso. El punto de no retorno llegó una tarde de martes. El Ardilla me llamó a su oficina. Me dio una carpeta con la foto de un hombre. Era un agente de la DEA que estaba trabajando encubierto en la región. «Quiero que lo borres», me dijo el Ardilla. «Pero no solo a él. Quiero que le dejes un mensaje claro a sus jefes gringos. Vas a ir a su casa y te vas a chingar a toda su familia, a la vieja y a los 2 mocosos. Quiero que los dejes en pedacitos, que se vea feo, que entiendan que con la empresa no se juega». Me entregó la dirección. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. Abrí la carpeta. Había fotos de los hijos de la gente. Un niño de unos 8 años con un uniforme de béisbol y una niña más pequeña, de la edad de Valeria, en un columpio, sonriendo a la cámara, con los dientes de leche chuecos. Vi la cara de mi propia hija. Salí de ahí, tratando de mantener la compostura. Fui a un motel barato en las afueras de la ciudad. Me senté en la cama que olía a desinfectante y a tristeza, y me quedé mirando las fotos de esos niños durante horas. Y entonces empezó el debate en mi cabeza, un monólogo silencioso y enloquecedor que retumbaba entre mis sienes. «¿Qué vas a hacer, José Iván?», me pregunté. «¿Qué carajos vas a hacer? Si lo haces, cruzas la última línea. Te conviertes en él, en el Ardilla, en Treviño, en un monstruo sin alma. ¿Qué le dirás a Dios? ¿Qué le dirás a tu propia conciencia en las noches? Ya no podrás mirar una foto de Valeria sin ver a esta niña muerta por tus propias manos». Pero otra voz, más práctica y fría, la voz del chacal, respondió: «Si no lo haces, estás muerto. El Ardilla lo sabrá. Te cazará y te matará. Y cuando estés muerto, ¿quién protegerá a Valeria? ¿Quién le enviará el dinero? Tu muerte la condena a ella. Tu obediencia salva a tu hija. Es simple. Es supervivencia. La vida de ellos o la de la tuya. Siempre ha sido así». Y la primera voz regresó, llena de asco. ¿Salvarla? ¿Cómo? ¿Matando a una niña que se parece a ella? ¿Destruyendo una familia para mantener la tuya? El diablo mismo se reiría de esa lógica. ¿Con qué cara podrás pensar en la sonrisa de Valeria después de haber borrado la de esta niña? No serás un padre protegiendo a su hija. Serás un carnicero comprando la vida de una niña con la sangre de otra. Serás la peor escoria que ha pisado la tierra. Miré mi reflejo en el espejo oscuro de la televisión apagada. No reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Tenía los ojos muertos, vacíos, como los de los hombres que yo mismo había matado.
Y en ese momento, una decisión cristalizó en mi mente. Podía matar, podía torturar, podía ser un monstruo, pero no podía hacer eso. No podía asesinar a esa niña. Era mi última frontera, el último trozo de alma que me negaba a vender. Sabía que al tomar esa decisión, había firmado mi sentencia de muerte. Tenía que huir. Escape y caída. Mi plan de escape era desesperado, casi suicida. Sabía que no podía simplemente desaparecer. La organización tenía ojos y oídos en todas partes. Tenía una cantidad considerable de dinero guardada. Mi única oportunidad era contactar a un pollero de Sonora al que una vez le perdoné la vida y que me debía un gran favor. El plan era moverme sigilosamente hacia el oeste, cruzar la frontera por Arizona y, una vez en suelo americano, desaparecer. Empecé a moverme con extrema cautela. Usé un coche viejo, un Tsuru destartalado que nadie miraría 2 veces. Dejé mi teléfono, mis armas, todo lo que me pudiera identificar. Pero cometí un error estúpido, nacido de la prisa. Para sacar el dinero de la caleta donde lo tenía escondido, en una vieja casa abandonada, tuve que pasar cerca de un territorio que todavía controlábamos. Un halcón, un mocoso en una motoneta, me reconoció. No supe nada hasta que fue demasiado tarde. Estaba en una gasolinera en las afueras de Saltillo, cuando 2 camionetas me cerraron el paso. Eran los hombres de la ardilla. Intenté sacar mi arma de respaldo, una .38 que llevaba en el tobillo, pero eran demasiados. Me golpearon hasta dejarme casi inconsciente y me aventaron a la parte de atrás de una de las camionetas. La tortura duró 2 días. Querían saber con quién había hablado. ¿La DEA? ¿Los marinos? ¿La Contra? No les dije nada. La tercera noche, me sacaron al patio trasero de una casa de seguridad. Me pusieron de rodillas. El ardilla estaba ahí, con su sonrisa torcida. «Te di una orden, chacal», dijo mientras cargaba su pistola con cachas de oro. «Y me desobedeciste». Cerré los ojos, esperando el disparo, pensando en el rostro de Valeria. Y entonces, un estruendo ensordecedor. No era el disparo que esperaba. Eran los rotores de helicópteros sobre nosotros. Gritos. Ráfagas de ametralladora. Era la Marina. En medio del caos, el ardilla y sus hombres intentaron repeler el ataque, pero no tuvieron oportunidad. Una bala perdida me alcanzó en la pierna. Caí. Lo último que vi antes de desmayarme fue la bota de un marino junto a mi cara. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital, esposado, con 2 agentes gringos de la DEA, de traje y gesto serio, sentados a mi lado. Me habían atrapado, sí, pero no mis enemigos, y supe que tenía una última carta que jugar. El ardilla y su gente no sabían ni la mitad de lo que yo sabía sobre las conexiones del cártel con el verdadero poder. Decidí hablar. No por justicia, no por redención. Lo hice por venganza. Y para salvar lo único que me quedaba en el mundo, la vida de mi hija. Epílogo desde la tumba, y aquí estoy. En esta caja de concreto de 2 por 3 metros, en el corazón de las montañas rocosas. Mi trato con los gringos fue simple. Yo les daba todo. Nombres, rutas, cuentas bancarias, nombres de políticos, de generales, de empresarios. Les di el monstruo entero, desde los tentáculos hasta la cabeza que se escondía en la sombra. A cambio, mi familia desapareció del mapa. Les dieron nuevas identidades, una nueva vida en algún lugar del norte donde la nieve limpia las calles. No las he vuelto a ver desde que firmé el acuerdo. Para el mundo, y lo que es más doloroso, para ellas, José Iván Cárdenas está muerto. Y en cierto modo, lo está. El chacal está encerrado.
Y el hombre que alguna vez fui, el mecánico que solo quería salvar a su hija, murió hace mucho tiempo, en el piso de tierra de una bodega en Cadereyta, con una tabla de madera en la mano. ¿Por qué cuento todo esto ahora? No es por buscar perdón. Para gente como yo no hay perdón. Lo hago porque desde aquí, en este silencio absoluto, lo único que me queda son mis recuerdos. Lo hago porque allá afuera sé que hay otro muchacho desesperado, viendo cómo un ser querido se apaga. Y quizás algún día, un tipo en una camioneta lujosa le ofrezca una salida fácil. Quiero que sepa la verdad. No hay glamour, no hay honor, solo hay sangre, paranoia y un final garantizado: la cárcel o una fosa. Te venden la idea de que serás un rey, pero solo eres un peón desechable en un juego controlado por gente a la que nunca le verás la cara. Yo quise ser el héroe de mi hija y me convertí en el monstruo de las pesadillas de cientos de familias. Y pagué el precio más alto. Escuchen bien el silencio de esta celda. Es el único premio que te espera al final de ese camino. No hay coches, no hay mujeres, no hay poder. Solo 4 paredes de concreto que se cierran sobre ti cada día un poco más, hasta que te aplastan el alma. Si alguna vez esa vida te parece atractiva, recuerda mi historia. Recuerda al Combo Colombia. Recuerda que los verdaderos monstruos no siempre llevan un cuerno de chivo. A veces llevan un portafolio de piel y dirigen el país. Y para ellos, tú, yo, nosotros, no somos nada. Absolutamente nada. Y de este infierno, te lo juro por lo que más quise en este mundo, no hay salida.